Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dilema Morales de Dibujantes, el programa que adoran y admiran nadie, solo los dibujantes colegas que lo disfrutan. Soy Diego Toro, dibujante de cómic, y me acompañan los habituales que son Alexis Vivayo, dibujante de cómic e ilustrador. Hola. El tío que todos los niños quieren, tío Claudio. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo le pedí que pusiera el equipo de grabación más cerca para no estar. Uy, se me fue. Cogotes, Se me fue. Estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por esa presentación tan linda. Claudio Muñoz es autor de cómic. Te cuenta, güey. Le quiero dar las gracias a los auditores que nos están escuchando en este momento hablar estupideces. Me quedan ganas de decir otra cosa al tío Claudio, pero me lo aguanto. Y tenemos el invitado especial y más querido por nosotros, que es... Bueno, que es el único invitado especial que hemos tenido en este momento, pero es Yanko Super de Valdivia. Hola. Aquí. También autor de cómic. Sí, historietista. De otro nivel, uno que es freelance. Pero bueno, el tema que... Bueno, en realidad vamos a hablar dos temas hoy día. El primero va a ser acerca de las cosas que no tiene la historieta. Las cosas que no tiene el cómic. Historieta, cómic, bueno, lo mismo. Y vamos a partir por el primer tema obvio, que va a ser si el cómic tiene o no movimiento. Chan. O sea que yo no venía preparado para este podcast, don Diego. Bueno, este ya fue un desastre ya este programa. Ya empezamos Hasta aquí llegamos. güey. Sí. ¿Quiere partir usted, viejo? Ya, démosle. Bueno, estamos viendo como qué cosas puede imitar el cómic sin en realidad tenerlas, sino que son como las ilusiones que genera el cómic. En este caso tenemos el movimiento. Que uno podría decir, claro, tiene movimiento, porque vemos cómo las imágenes se mueven de una viñeta a otra, pero en verdad eso no ocurre. O sea, claro, somos nosotros los lectores los que nos pasamos el rollo de que un personaje en una viñeta está estático y en la otra se está moviendo. Pero en verdad, repito, eso no ocurre. Nosotros nos pasamos los rollos. Claro, pero yo creo que la ilustración en general no tiene el movimiento. Y claro, sería interesante debatir o exponer más bien, porque creo que vamos a estar todos de acuerdo en esa web, pero exponer las distintas formas que tiene la historieta o la ilustración o la pintura de simular el movimiento. Claro. Porque la más obvia en la historieta, que tiene que ver con el paso del tiempo también, es el viñeta a viñeta. Claro. ¿Cachai? Tú dibujas un personaje en una viñeta con la mano en el sombrero en términos de McCloud, y en la viñeta siguiente con el sombrero en la mano estirada, con el brazo estirado, y tú ves ese movimiento. Pero hay otras formas de simular ese movimiento, que por ejemplo la más conocida por todos es la línea cinética o la línea de movimiento. De los futuristas. Claro, que le inventaron los futuristas en la pintura francesa, si no me equivoco. ¿Sabes cuándo? Porque hacemos el programa sin Google. la weá es que en los cómics se usa mucho, sobre todo en los de superhéroes, sobre todo los de antes, porque ahora ya se usa menos. El tema de cuando el personaje va corriendo, hacerle como pequeñas líneas hacia atrás. Para dar un caso bien popular, el de Dragon Ball. Dragon Ball. ¿Se usa harto? Sí, no. Incluso en la serie. Igual en el manga se ocupa harto. Para allá iba. Es re interesante ver cómo lo hace distinto los franceses del manga del cómic americano, de superhéroes sobre todo. Porque, por ejemplo, ¿cómo se llama el botón famoso del cómic francés? ¿Spirou? En Spirou, las líneas de movimiento eran como con humito. Tenían unas líneas con humito que eran como una especie de telaraña de Spider-Man. Sí. Y era... No sé, era como delirante, tenía unas líneas que ocupaban toda la viñeta, ¿cachai? Ocupaban mucho espacio cuando alguien le pegaba un combo a otro, por ejemplo. Y yo creo que la razón de eso, creo que la vi en el cómic, estaba en el libro The Visual Language of Comics de Neil Cohn, donde él explicaba que como el lenguaje visual es un lenguaje, cada cultura tiene su forma de usar símbolos e iconos. Claro. Y en este caso, como los símbolos son un consenso social de qué es lo que representan, cada cultura tiene su consenso social de cómo es el movimiento. Sí, pero fíjate que incluso en la época de los futuristas había otro movimiento artístico, que representaba el movimiento dentro de la ilustración de otra manera, que no era con líneas de movimiento, sino que era dibujando varias veces el cuerpo de la persona que estaba pintando, el cuerpo del modelo. Entonces, en los cómics americanos yo lo he visto harto, que es como... Si, no sé, pues si alguien está recibiendo un combo, le dibujan la cabeza como 3 veces hacia atrás para simular que la cabeza se movió muy rápido. Es como el hombre nuclear. O con Flash, claro. O con Flash se usa harto también, que cuando va corriendo le dibujan varias posturas. Flash yo lo he visto harto. Yo tengo una pregunta ahí, ¿por qué, sobre todo con las líneas cinéticas, siendo que son líneas estáticas, representan velocidad, o uno incluso sin saber esos símbolos puede reconocer que hay movimiento ahí? Yo tengo una teoría ahí, no sé si alguno de ustedes quiere... Dale. Puta, que la línea funciona como una flecha. Entonces el punto de partida de la línea
termina en el personaje. El personaje es como la cabeza de la flecha. De Entonces, hecho. como te está indicando el movimiento de la flecha, uno lo asocia al movimiento. Además que yo creo que son ciertos códigos igual que sigue. Por ejemplo, cuando le pegan los combos, ¿cachai? Cuando justamente sale la cabeza hacia atrás, ¿cachai? Como... Bueno, la gente no ve las pantomimas, Gonzalo. Bueno, sí, pero ustedes sí. ¿Cachai? Y viene el combo hacia adelante. El combo no es... Cuando va hacia adelante no es recta la línea, ¿cachai? Va como en una... Con una curva, claro. ¿cachai? Entonces Una todo eso, parábola. todos esos son códigos que están... Claro. Sí, claro, pero está bien lo que dice Diego, porque todos esos son códigos que el lector interpreta porque ya los conoce, pues, weón. O sea, vienen en la historieta desde hace más de 100 años, ¿cachai? Y de hecho lo que decía el Yanko, antes de esos 100 años, la historieta se los copió de movimientos de vanguardia franceses o italianos, Italiano, ¿cachai? claro. Entonces... No sé si alguien que nunca ha visto la historieta va a entender que esa línea es movimiento, weón. Yo creo que habría que diferenciarse es que es un símbolo o un icono, porque los iconos representan cosas que se parecen a la realidad y los símbolos son de consensos sociales. Pero el punto, como estamos tan influenciados por la cultura pop, no podemos saber si es que algo en verdad lo entendemos porque lo hemos visto muchas veces y lo asociamos a, Sí. o porque naturalmente vemos y sabemos que eso es un Es que los movimiento. símbolos funcionan así, po. Claro, Podríamos traer los un símbolos solamente- cavernícola. Sí. Sí, claro, pero es que la ampolleta significa una idea. Claro, Pero en realidad exacto. una ampolleta no representa una idea. Claro, po. pero nosotros tenemos como asociado que... O una manzana significa pecado, ¿cachai? Claro. Pero eso es para nuestra cultura judeo-cristiana, pues bueno. O los típicos, el ojito que tira como dagas también, Claro. etcétera. Entonces ahí yo creo que es como Bueno, difícil. entramos en otro Sí, tema. ya, semiótica, Ahora, antropología. yo me acuerdo que una vez tú, Yanko, compartiste una página en Facebook donde un tipo estaba tocando un clarinete, creo. verdad, qué buena página. Sí. ¿Cierto? Y durante... Porque obviamente un tipo tocando clarinete en una página de cómic no suena. Claro. Obvio. Pero sin embargo, uno iba por las viñetas, que eran varias viñetas, por lo Sí. menos unas 12 Sí, en la de página. Y uno sentía que estaba el tipo tocando música. Sí. Entonces, mi pregunta es, la música, perdón, el cómic, ¿tiene música? ¿Tiene Claro. la capacidad de reproducir sonido? Primero para aclarar, ese cómic era Berlín de Jason Lutz. Y yo creo que sí tiene música. O sea, la gracia del... Yo opino igual. La gracia específicamente de esta página es que la forma en que estaba viñeteado y la composición te da a entender que de repente el personaje tenía escenas como cortas de música, así como más largas. Incluso el personaje de repente como que cerraba los ojos, se tiraba hacia el frente. Y Y se tú podías relaciona- como interpretar Y se relaciona un poco con el movimiento también. Sí, porque pues, de el tipo, hecho. Cómo se movía. Claro, e incluso como movía el cliente para arriba, para abajo, era muy... La interpretación que le da el lector a la... Sí. En el fondo, el cuerpo del tipo, como se veía tocando, te manifestaba una emoción, ¿cachai? O sea, el tipo estaba súper embolado tocando, uno estaba más piola, ¿cachai? Sí, pues de hecho. Bueno, hay un ejemplo similar con Buscavidas, no recuerdo el nombre de los autores ahora, es un cómic francés pero hecho por españoles, en donde los personajes bailan flamenco. Ya. Más allá de la música, bueno, el cante en el flamenco tiene esta cosa que, como casi todos los ritmos típicos de la cueca nuestra, que se repite siempre el mismo ritmo, el mismo patrón de notas, cambia el verso, ¿no? Claro. Entonces con el cante es fácil, porque tú anotáis el verso que dice el cante y el ritmo tú ya lo conocís, pues bueno, no voy a ser ridículo aquí. Pero la cosa es que en ese cómic pasaba lo mismo que dicen ustedes, pues. Cuando había cante o baile de flamenco, las páginas cambiaban y la estética cambiaba y pues, a mí me gusta el flamenco, entonces tal vez pasaba por eso, pero yo ¿Nos de podría verdad- cantar un poco? Yo de verdad escucho así, después cuando termine el podcast va a ser un... Hagamos concursos al final que la gente comente si quiere escuchar. Si quieres escuchar un cante de Claudio Bullo. Sí, bueno. Después tengo otro ejemplo que es más nuestro, es más local, que es de... Me van a matar, no me acuerdo si es de Diablo o de... ¿cómo se llama el cómic insignia de Dédalo? El de Jorge David. ¿Rayen? Rayen. Rayen. No me acuerdo si es de Rayen. Diablo Creo o que de es Rayen. Uno de los dos, en que en algún momento entra un personaje que pasa, esa escena pasa en otro lugar, pero justo al mismo tiempo de que Chile está jugando la final del Mundial del 62 o del 63, mis conocimientos de fútbol son terribles. Bueno, que tampoco Chile llegó a la final, pero los cuartos de final que es donde jugó y ganó. el 62. Bueno, el punto es que esta escena es una pelea. Y en la radio están transmitiendo el final del partido. Y empiezan a tocar la canción de Casa, Germán Casa. ¿Cómo se llama el cantante? Los Ramblers. La canción de los Ramblers en el Mundial del 62. ¿cachai? Ajá. Que todo chileno la ha escuchado. Y te ponen el texto de esa canción mientras sucede la escena de pelea. Claro. Y después de un rato deja de estar el texto.
y solo sigue la escena de pelea, pero tú seguías escuchando la El música. ritmo, weón, claro. ¿cachai? Bueno, me imagino que si es un lector que no es chileno, no va, No, probablemente, le va a pasar. claro. Pero eso se puede hacer con cualquier canción conocida internacionalmente. ¿Cachai? Yo no lo he visto en otro cómic, me parece un acierto, no recuerdo los nombres de los autores. Pero creo que con cualquier canción oreja, ¿cachai? Del hit del verano, que tú pongáis la letra, la gente cuando lee ese cómic va a seguir escuchando esa canción, weón. La CRG o el osito gominola, cualquiera de esas weas, ¿cachai? Que con solo decir las palabras tú ya te podrías pensar en la letra del osito gominola, weón. O el ritmo. Claro. Ahora, igual yo estoy medio confundido porque en la pauta que ustedes me escribieron a mí, La formalísima claro, pauta. dice la primera parte, cosas que no tiene la historieta. Y sin embargo, está anotado el sonido. O sea, que el cómic no tiene sonido. Pero Claro, sin es que, embargo, está ustedes bien, lo están está bien, defendiendo. pero es que el punto es ese, el chiste de la pauta es ese. La primera parte son cosas que la historieta realmente no tiene, porque la historieta Claro. realmente no tiene sonido. Claro. Pero la habilidad del autor te puede hacer creer que sí, o puede emular de tal manera algo para que el lector Aún así- perciba eso que la historieta no tiene. Claro, al final el cómic es un gran engaño porque si te pones a pensar son puntos y líneas en una hoja, ¿no? Sí, y en tu mente ocurre la yo tengo secuencia del tiempo. Todo. una teoría, no sé si es mía realmente o se la copia a MacLeod, porque todas mis teorías son copiadas de algún lado, de que todo esto tiene que ver con el cerrado, ¿cachai? Que cuando uno recuerda algo, nuestro cerebro funciona en base a la base, ¿cachai? En torno a la base de datos que tiene. ¿cachai? Claro. Entonces cada vez que tú recordáis algo, tu cerebro, o que ves algo desconocido, tu cerebro recuerda qué cosas conocidas, qué información conocida tiene similar, y o sea, tú sabes que es una taza porque has visto tazas antes, ¿cachai? Remite. Claro, te remite a su base de datos. El cerebro no recuerda en imágenes. El cerebro recuerda en todos los sentidos, ¿cachai? Entonces, si tú ves una flor, tu cerebro te remite a los recuerdos de todas las flores que tú has recordado. Cuando has tocado las flores, cuando has olido las flores, e incluso la situación emotiva, porque los recuerdos muy relacionados con las emociones también, la situación emotiva que hubo en torno a esa flor, ¿cachai? Entonces, cuando tú ves una flor, te acordáis de esa vez que le regalaste una flor a tu polola y te acordáis del olor de la flor, te acordáis de la sonrisa de tu polola también, ¿cachai? Por solo ver la flor. Así funcionan los recuerdos. Entonces, en el cómic, que solo tiene imágenes estáticas además, entre una imagen y otra está el gutter, que es esta línea blanca. En la línea blanca no hay nada. El espacio entre viñetas, para que sea más sencillo. Dale, la calle. En esa línea blanca no hay nada. Entonces, cuando tu cerebro recuerda esa línea blanca, completa esa información que falta de la forma en que el cerebro recuerda, po, weón, que es con todo. ¿Cachai? Entonces, si la escena pasa, por ejemplo, de nuevo con las flores, pasa en un jardín de flores, tu cerebro recuerda la escena del jardín de flores, el espacio en blanco, lo rellena con la información que tiene, y tu información de jardín de flores es con olores, y es con sonidos, y es con... ¿Cachai? Entonces, cuando tú te acordáis de esa escena que leíste, te la recordáis con todo, po, weón. Claro. Y tú te podías acordar de una escena de un jardín de flores, de un cómic, y el cómic puede estar en blanco y negro, pues, weón, y tú te podías acordar de los colores, de los, ¿cachai? Y por eso hay gente que se acuerda de las voces de los personajes, por ejemplo, ¿cachai? O se acuerda de que el tipo era rubio, y en realidad nunca claro, vio porque es un cómic en blanco y negro. claro. Pero ¿A usted le ha ocurrido que a mí me pasa que haciendo páginas de cómic es como, me acuerdo que en este cómic había escenario para buscar de referencia? Y cuando voy a buscarlo, en verdad, habían 2 o 3 cosas y en Claro, verdad, tú como completaste. referencia, Sí. es como las pelotas como referencia. Tuviste un candelabro y una silla, y cachai que era un comedor Luis XV. Ponte tú, Y un viste castillo. el puro candelabro y la silla, Claro. weón. Es Me como- pasa sí. todo el tiempo. Y es una herramienta que uno puede usar. El para ver. autor de 100 balas. Claro, Rizzo. hace mucho Rizzo eso. hace mucho Mucho, de eso, mucho. sí. El espacio en negro y coloca un florero, una puerta y tú sabís que es un departamento. Sí, que nosotros rellenamos todo, completamos todo. Esa es la gracia Ahora, del hay cómic. una cosa que tú nombraste, tío Claudio, que fue que uno pone voces. Uno cuando lee libros siente que, Sí. o imagina muy Claro. bien cómo es la voz de tal personaje. Pero no solo voces, ¿ah? Ponía un montón de información tú, ¿cachai? Sí, pero hablando respecto al sonido, en el caso del cómic, cuando vemos que hay viñetas con unos globos de texto, donde el tipo se nota inmediatamente cómo está gritando, uno incluso siente la emoción de cómo está gritando el personaje. Incluso la tipografía te afecta también cómo Sí, lees la la voz del tipografía, personaje. la forma del globo, el tamaño del globo. Hay unos experimentos súper interesantes de cuando los globos o el tamaño del globo agobia al personaje en la viñeta, como de que hecho. lo aprieta contra el borde de la viñeta. Lo que hace súper bien Mazzucchelli en Asterios Polyp, Ya. que juega mucho con cada personaje tiene un globo distinto, segundo su personalidad. Te vuelve un poco loco eso, ¿no? Bacán.
Hasta me acordé también el experimento que hacía Eisner de cómo la posición del personaje, cómo estaba actuando el personaje, cambiaba en cómo se leía su diálogo. Un personaje que decía lo siento, de rodillas, con las manos juntas, no era lo mismo que el personaje diciendo lo siento, enojado. Claro. Es que esa es una de las cosas que la historieta no tiene Claro. y que tratamos de imitar, que son las entonaciones, ¿cachai? Mm. El tono de voz. Exactamente. Tú no podías interpretar el tono de voz en base al sonido, que es una cosa que cuando veis una película tú cachai que si alguien está gritando, y en el cómic no, pues, bueno. O sea, la famosa voz en off o el bocadillo en off, cuando el personaje habla desde fuera de la viñeta y solo ves el bocadillo, porque cuando veis al personaje que está enojado, bueno, es obvio que está gritando, porque tiene una mano en alto, ¿cachai? Y la boca abierta, qué sé yo. Pero cuando el personaje no lo ves, cuando está desde detrás de una roca o desde fuera de la viñeta, no tenéis cómo interpretar ese tono, pues, bueno. ¿Cachai? Hay una wea que realmente los autores nos tenemos que descocar bien para poder... Y es re interesante eso porque al final, cuando no tienes como las referencias, es el lector el que completa eso. Yo me acuerdo siempre de V de Vendetta, que un día con un amigo discutíamos de por qué en V de Vendetta en la película el personaje era hombre, cuando en el cómic tú podrías interpretar que puede haber sido una mujer, por ejemplo. En el V, porque uno diría como, obviamente hombre, pero te ponías a leer el cómic y nunca te da un indicio de si el personaje es hombre o mujer. Pero tú asumes o que es hombre o que es mujer según lees el cómic y en la película lo pusieron como hombre. Por lo mismo, te dieron tanto espacio para rellenar que es como... Bueno, Ozymandias es gay en la película y en el cómic tampoco te dicen que sea gay. Claro, pues de hecho, es como... En Watchmen, por si alguien. Sí. Por si alguien no Me sabe. parece que Ozymandias. Ozymandias, weón. Ahora, hay una cosa de por qué es tan importante o por qué la calidad de comunicarse con una persona se puede hacer mejor en persona, valga la redundancia, por el tema del asunto corporal. Claro. El cuerpo comunica mucho. Entonces, y tú nombraste recién el tema de Will Eisner, que Claro. dependiendo cómo el personaje se pone, Sí. cómo mueve las manos, cómo gesticula. Claro, en realidad es como el personaje actúa la escena, ¿cierto? Claro. Que es casi como lo mismo que el cine. Entonces, ¿qué cosas tiene el cómic, que en realidad no las tiene, pero podríamos decir que la emula muy bien? Respecto al tema... Mira, yo ahí estábamos recién discutiendo con Gonzalo ese ítem de la pauta. Yo soy de la idea que la capacidad actoral de, valga la redundancia, los actores, el cine y el teatro la tienen y la historieta no. Y las películas de dibujo animado tampoco. Yo creo que ahí nos quedamos al debe. ¿Ya? Porque realmente yo me he emocionado por la actuación de un actor, pues, weón, te transmite una emoción que de verdad el dibujo no es capaz de transmitir en ese mismo nivel. Lo puede transmitir en otros niveles, ¿cachai? Pero la mirada de un actor... voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay una peli donde un tipo se vuelve asesino, mata a alguien. Entonces, que de hecho es la miniserie donde cuenta el paso de Oesterheld por Editorial Columba. Entonces, cuando Oesterheld militaba en Montoneros, que era una organización de resistencia a la dictadura, hay una escena que pasa después de que él ya le tocó matar a alguien. El actor decide que después de esa escena tiene que cambiar la mirada. ¿Cachai? Porque después de que un hombre mata, nunca vuelve a mirar igual. ¿Cachai? Entonces, cuando uno ve la serie completa, la serie es una comedia. Y en ningún momento te muestran la faceta de Oesterheld como guerrillero. Siempre él es guionista en una editorial. ¿Cachai? Pero hay un momento que pasa cuando ya el tipo ya tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. ¿Cachai? Y la escena estaba filmada súper sutil. El tipo llega a la editorial con los zapatos con barro. Alguien lo abraza, lo saluda de abrazo. Y en el abrazo tantea algo raro que tiene en la espalda. Y eso es todo. O sea, con eso uno entiende que el tipo ya se ensució. Y lo que tantea raro en la espalda es una pistola. El otro se asusta cuando lo tantea. Y eso es todo. Nunca te dicen nada. Pero el actor te muestra todo eso con la pura mirada, con el cambio de mirada. ¿Cachai? Ahora, esa wea, yo no sé si hay un dibujante capaz de hacerlo. A mí, yo me acuerdo, lo primero que se me viene a la mente es Black Sad. No sé si leyeron Black Sad. Sí, Hay una por supuesto. escena donde está una niñita que queda huérfana. Y tiene unos ojos como de pena. Y recuerdo que un amigo siempre me dice lo mismo. Arctic Nation, ¿no? Arctic Nation. Sí. Siempre me dice lo mismo. Me dice, weón, cuando vi esa escena, te juro que me marcó. Dice, quiero puro comprar el cómic por eso, porque su escena me llegó, la cara de la niñita como que me tocó. Y no hay así. diálogo en esa mirada. No Sí. hay ningún diálogo. Claro, pues y es la pura mirada. Y en verdad la cara es como tan humana, ¿cachai? Como que te evoca tan ese. Claro. Que yo creo que es lo más cercano que podría ser a. Claro, lo que ojo, tú dices de- yo no digo que en el dibujo no se pueda comunicar. Sí se puede. Pero al nivel que lo hace un actor, son Claro. canales y formas Claro, distintas. Claro, sí, porque por ejemplo, yo pongo como ejemplo Arrugas ¿Ya? de Paco Roca. En la parte final, spoiler, ¿eh? Ojo, spoiler.
en la parte final son como 2 o 3 páginas que ocupa Paco Roca para terminar el libro, ¿cachai? Y se trata de el viejito viendo al otro viejito que tiene Alzheimer. Cuando lo reconoce. Claro, cuando se le va borrando como la cara, ¿cachai? Yo creo que en el cómic sí tiene la capacidad, ¿cachai? Pero además de eso agrega otros recursos que es la página, la viñeta, Claro, las la calles, ¿cachai? composición. Para lograr eso. Sí, pero es que ahí sí, pu. Yo usando esos otros recursos, por ejemplo, en el mismo caso de Paco Roca, hay mucho de dibujo ahí. Eso Claro. un actor no lo puede hacer porque la cara se convierte en un plato Sí, naranjo, y ¿cachai? de Un hecho efecto especial. Paco Roca en sus expresiones son 2 puntos. Claro, claro, pero el tipo le abre la cabeza a un personaje y le mete un globo de texto desde dentro de la cabeza, ¿cachai? Esas Claro. cosas que solo se puede hacer con dibujo. Ahora, con la un solo expresión, dibujo. no, pero no con un solo dibujo, sí, podía hacerlo con varios, pero es la expresión facial. La expresión facial que uno le da a un dibujo. Mira, vamos a poner otro ejemplo, weón, para que se entienda lo que yo quiero decir. ¿Cachai? Estos videojuegos en 3D o estas películas en 3D donde los personajes son casi igual a un ser humano, pero no son iguales. Hay un 0,1% que hace una diferencia y uno mira a ese personaje y le encuentra algo raro. Algo tiene falso y realmente uno no sabe qué es, pero todo el mundo dice, tiene algo con la boca, tiene algo con los ojos, y no sabemos. Y cuando el personaje es cartoon, no te pasa, ¿cachai? El personaje cartoon expresa caleta, pero cuando es realista y es casi humano, su capacidad de expresión realmente no es la misma que tiene un actor de verdad. Pero ahí yo separaría, porque por ejemplo Guarnido es cartoon, claro. Es cartoon, Sí, y por sí, expresa un montón, ¿cachai? Un montón. Pero tú yo, miráis la pero guía, yo ahora, te doy firmado que un speech, un discurso de Robert De Niro o de Al Pacino en su mejor momento no se puede hacer en historieta, weón. No se puede hacer en una película de dibujo animado tampoco, y eso que Al Pacino le ponga la bola, weón. No se puede hacer. La capacidad de expresión que tienen los tipos no se puede imitar, weón. puta, no sé, no estoy tan de acuerdo. Yo pongo como ejemplo igual Spirit, ¿cachai? La del caballo. La del caballo ¿cachai? El animador James Baxter tuvo que agregarle ceja al caballo para transmitir sentimientos. claro. Los caballos no hablan en toda la película. Eso bien. es pura expresión, Sí. ¿cachai? Entonces, de Pero repente. no llega al nivel de Robert De Niro, weón. Pucha, no No sé. llega. No sé, te quizás expresa, en cierta- y claro, comunica. en pero ciertas, no... en ciertas partes, no, pero yo creo que sí. No, yo creo que cada arte tiene cosas mejores que otras. Pues la capacidad actoral es una weá que es propia del teatro. Es donde el teatro se luce, ¿cachai? La historieta tiene otras cosas, pues, weón. Si no es un partido de fútbol para quien gana. Obvio. Pero creo que ahí de verdad gana el teatro, weón. Pero yo creo que gana. No, pero sí. Vamos a mandar este audio a la comunidad de actores de teatro. ¿Y a Robert De Niro? Oye, en el caso de ustedes, ¿cómo lo afrontan el tema cuando el personaje tiene que decir una frase potente y todo el asunto? Porque yo siempre me acuerdo que Ricardo Darín decía, lo que uno expresa al momento de grabar es exagerado. Tenéis que exagerar un puntito porque si lo hace una actuación Muy sutil. con el nivel normal que uno comunica las cosas, en verdad no se va a notar. Claro. No tiene que exagerar un poco. Y yo trato siempre en las viñetas que los personajes, si bien pueden estar molestos con algo, pero no tanto, igual le pone un poco un grado más, ¿cachai? En el caso de ustedes, ¿cómo lo hacen? Así que, re interesante. Antes de que respondamos puntualmente, me gustaría reflexionar un poquito ahí sobre las distintas escuelas que hay a nivel mundial. Porque, por ejemplo, en el cómic francés, no en el cómic francés cartoon, no en Asterix, ¿cachai? Sino que en el cómic francés, el más adulto, por decirlo de alguna manera, cuando el dibujo es más realista, tienen súper medido el tema de las expresiones. Yo alguna vez le escuché a otra, no me acuerdo a quién, que la sociedad francesa en general era muy recatada. La gente era muy recatada, no era como de exagerar sus emociones ni de mostrar sus emociones. Entonces los personajes tienen esta cosa de que cuando se ríen, no se ríen a carcajadas como en el cómic gringo, porque el lector francés, o sea, no el lector, pero el editor puede tomar en cuenta que eso es tomar por hueón al lector. ¿Cachai? O sea, el lector se va a dar cuenta si el personaje está sufriendo. No hace falta que lo dibujéis llorando a mares, weón, ¿cachai? Con una sutileza el lector lo va a entender. Si tú lo dibujas llorando a mares cuando está triste y riéndose a carcajadas cuando está feliz, estáis tomando por hueón al lector. ¿Cachai? Una falta de respeto al lector. Y así lo entiende la industria editorial francesa de esa escuela, por lo menos. Claro. En el cómic gringo, la cantidad de exageraciones que hay a nivel muscular o de un combo echa abajo un edificio, pues weón. ¿Cachai? Entonces, y en el manga ni hablarla, ahí sí, se metían un planeta directamente, pues weón. ¿Cachai? Entonces, tienen una forma distinta de enfrentar esta cantidad de exageración que uno hace con el dibujo. Pues yo comparto contigo, yo creo que uno tiene que exagerar un poquito por esto que no existía el tono de voz, ¿cachai? Entonces, claro. si alguien está enojado y está diciendo algo, tenéis que hacerlo levantando una mano, ¿cachai? Y con el entrecejo muy fruncido y la boca abierta, porque si no, no se va a entender que está enojado.
Porque no hay tono de voz, pues, weón. Claro. Claro, en el caso de ustedes. O sea, yo veo los dos elementos también, por el tema también de la composición de página y lo que rodea al personaje. Porque otra cosa, además de poner los sentimientos, es qué lo rodea. En el sentido de lo que hacen harto los historietistas o los mangaka japoneses, es que si un personaje, por ejemplo, está triste, no solo está triste, sino que además el fondo indica tristeza. Po. Con estos fondos como abstractos o negros o achurados. Bueno, esto es como se- Claro, y siento que eso nutre harto a la visión que tiene el lector del personaje y cómo se siente con el personaje. Igual intento como aplicar un poco eso cuando un personaje o está triste o está enojado, etcétera. Hay unos trucos que son como súper subjetivos, que son del cine de Kurosawa, que yo Ya. me he fijado que en Pixar usan harto esos mismos trucos, ¿cachai? Que, por ejemplo, cuando un personaje está enojado, justo atrás hay fuego. Claro, ¿Cachai? Hay eso. una hoguera, por ejemplo. Claro, En- es así. Por ejemplo, en la peli de Pixar, esta del viejito que anda con globo. El Up. En Up, cuando el aventurero, el espíritu de la aventura, recién se revela como el malo de la película, le tira fuego debajo a la Sí, casa. ¿cachai? verdad, sí. Entonces, cuando te revelan que es el villano, aparece fuego detrás de él. Y en la peli de Kurosawa, en Yojimbo, cuando muestran al villano, que también es uno de los hermanos de una de las familias, también le prenden fuego a la casa de la otra familia. Ah. Es la misma escena, ¿cachai? Claro, claro. Entonces, ese recurso de fuego Un detrás simbolismo. claro, un simbolismo de la maldad, pues, weón, ¿cachai? Claro. Entonces, es lo mismo que decís tú, pero es más sutil. ¿Por Sí, qué? po. Porque eso que decís tú que hace el mangaka de, no sé, poner un pajarito detrás Claro. para indicar de que está distraído o algo por el estilo, es casi como que darle instrucciones al lector, pues, weón. Claro, Esto claro. funciona de manera más natural, más... Claro, es más, el lector por ahí asocia el fuego con la fogata que hay detrás nomás, po, ¿cachai? Pero de manera subjetiva, lo que decíamos el otro día de la proyección del inconsciente, ¿cachai? Lo hace entender de que sea un villano o lo que Y sea. en cómic a color podéis también usar el color como un elemento narrativo para indicar... No solo puedes, debes. Claro. Si no Eso usas debe. si no usas el color, ¿para qué mierda estamos? ¿Cómo haces tú? Yo, bueno, ocupo harto la expresión, exagerar, porque igual me estilo el cartoon. Po. Pero con los piratas ahí tuve un desafío porque básicamente son con su ojito... En todo caso, es un gran Claro, desafío. ¿cachai? Y lo que empecé a ocupar fueron como más accesorios, no sé, pues las gotitas de Ah, repente, cosas claro. así. Pero aparte las tomas. Claro. Tengo que jugar harto con las tomas, ¿cachai? Claro. Por ejemplo... El clásico que si está solo lo enfocáis de arriba y de Exacto, lejos. ¿cachai? Claro. Porque igual es narrativa infantil y hay hartas viñetas que son de lado, ¿cachai? Como de 2D. ¿Ya? Y en las viñetas cuando alguien grita o hace alguna expresión, coloco la cámara debajo. Claro. ¿Cachai? Entonces es como la diferencia que hago entre... Cierto, las cámaras también te indican Sí, una emoción. Sí, po. Sí, por Es supuesto. verdad, verdad. De hecho, es parte del lenguaje, el uso del lenguaje cinematográfico y que nosotros lo imitamos, es el tema de la cámara. ¿Dónde ponéis la cámara? ¿Qué plan usáis? Y tiene Sí. que ser, como yo lo veo al menos, tiene que ser narrativo y emotivo. O si no, ¿para qué existe la web? Sí, no estáis usando todos los recursos que tenéis. Exacto. Ahora vamos a pasar al siguiente punto que yo creo que igual podemos pasar más o menos rápido, que el tema de la tridimensionalidad, porque básicamente eso aborda a cualquier tipo de dibujo. El buscar representar las tres dimensiones. En un Desde plano de dos, ¿no? Desde, Claro. desde Brunileski en adelante. Claro, o sea, para que la gente cache y el que no sepa que no siempre el humano supo que se podía representar la perspectiva. Cuando lo descubrió fue, ¡ay, qué bonito! Se pueden generar las cosas con profundidad. Había una, yo no sé de qué época es Brunelleschi. Su renacimiento. Ya, bueno, anterior a eso está todo el arte de los tapices medievales, por ejemplo. Y anterior a eso, en otros lugares, que sea en Egipto, también hay pinturas y esa clase de cosas, sin perspectiva. Po. Sí, pues son todo Es una bidimensional. pues. pintura más simbólica. Claro. De hecho, el truquito que usaban para hacer las cosas más cerca era hacerlo más grande, ¿no? Pues. Claro, pero es que, por ejemplo, en Egipto, hacer más grande algo era algo simbólico. Ah, porque tenía más importancia. Claro, Claro. el faraón era más grande que todos los demás, ¿cachai? Sí, era como otro tema. Pero es interesante porque hay una peli de Disney, la de la Bella Durmiente, que está hecha como si fuera un tapiz medieval. Ya. ¿Cachai? Ah, Entonces, sí. su concepción de la tridimensionalidad o del espacio o de la lejanía está pensada como un tapiz medieval y es súper interesante de ver. Bueno, De hecho, Edwin Yale, que fue el encargado de eso? encargado Ya. de la visual de... Él los fondos lo hace de esa manera como pintura medieval. pues. De hecho, los arbolitos son cuadraditos, loco empieza con los Sí, cuadritos, va es rellenando. súper interesante Esa película es como para estudiarla así. Sí, a claro. fondo. Y además yo cacho que eso se puede trasladar fácilmente a la historieta. La historieta podría no tener tres dimensiones y funcionar narrativamente igual, ¿cachai? Persepolis. Pues ya, no voy a opinar ahí. En lo que hablábamos el otro día, ¿te acordás de que si uno se apoya mucho en la pata narrativa, podéis incluso renunciar al dibujo y no pasa nada, porque va a seguir funcionando, pues, weón. Yo creo que este es un truco del dibujo, el tema de la perspectiva, es netamente un truco del dibujo cuando busca una suerte de realismo. Claro. O de coherencia realista, porque en realidad podéis buscar no ser realista y tener perspectiva, no pasa nada. Claro, porque igual
también tenía estilos de dibujo que un poco omiten la tridimensionalidad. Sí, sí. Bueno, o sea, el cartoon que uno ve en los canales para cabros chicos, uno puede notar que todas las cosas son muy planas y aún así funcionan. Tú puedes generar un cierto Ponele espacio. South Park, por ejemplo. Claro, de hecho. Claro, Por dar un ejemplo. que es algo para niños Muy también. obvio, claro. Para niños. Sí. Ahora yo quería pasar rápidamente, porque también ya lo hemos hablado muchas veces el tema de la tridimensionalidad Sí, en sí, claro. programas anteriores. Pero a mí me interesa esto que yo en verdad no tengo ninguna opinión al respecto porque ni siquiera lo he meditado, pero el olores que tengo aquí impuesto en pauta. ¿Cómo se representan los olores? Porque ahí ya es difícil. Sí, es interesante porque es algo como, uno diría, súper obvio, que el cómic ya imita sonido, ya imita un montón de otras cosas, pero los olores siento que se da poco, pero cuando se da, se nota, siento. Creo que el ejemplo más claro es el que más me acuerdo es el que da MacLeod, de una persona como cocinando pastas. Sí. Y como que tú sentías el olor de la... Yo creo que tiene que ver con lo que decía Del Claudio cerrado. Claro, de de los recuerdos que tenéis, claro. Sí. Sí. Yo creo que sí, bueno, sí, pero tú lo mismo, te acordáis de una cocina, ¿cachai? Sí. Cuando veías esa secuencia, te acordáis de entrar a la cocina y tus recuerdos de la cocina son con olores, pues, bueno. Sí, yo creo que sí. Ahora, los cómics tienen otros olores, pues, bueno. Yo no sé. Y los dibujantes, otros. Bueno, va a depender de dibujantes. No, pero en serio, hay una cuestión que casi todos los coleccionistas de cómics, sobre todo los viejos, hablan del olor a tinta. Sí, De que la cuando juega. abren el libro tiene olor a tinta dentro. ¿Cachai? El libro recién impreso Sí. o el olor del libro Sí, nuevo. sí, bueno. el juego. O sea, eso igual genera una cierta complicidad del Sí. lector con la obra. Es como un ritual casi. así como- Es parte del ritual y además es como cuando tú reconocís ese olor y hasta cuando lo encontrás agradable, porque la verdad es que es un olor desagradable, pero cuando lo reconocís y lo encontrás agradable es porque has leído antes. Claro. Sí. Y has leído harto, ¿cachai? Ya eso llega a ser una cuestión agradable porque tú sabís que te vas a enfrentar a una historia, la vas a disfrutar y qué sé yo. Sí, Entonces hay entonces, una cosa ahí de predisposición del lector gracias a ese olor a tinta, que es un olor real del cómic. Pues, bueno, pues, ahora estamos hablando de cosas que el cómic no tiene, pero ese es un olor real del Claro. cómic. Pues, bueno. Es verdad. El cómic digital no lo tiene. Oliendo la pantalla. Bien, y como por último punto, en esto que la historia no tiene, o en teoría no lo tiene, son las texturas. Que yo tampoco ahí sé qué opinión dar. Yo lo primero que se me viene a la mente es el escultor de Scott McCloud, donde se nota que el autor está haciendo un fuerte trabajo de intentar evocar texturas, porque claro, pues, el personaje principal es un escultor. Entonces, todo el rato te intenta poner como el personaje con las manos tocando metal o madera, y como que hay harto esfuerzo, como súper minucioso y virtuoso en hacer un dibujo bien, tanto tridimensional como sensorial. Y es interesante esa como sensación mental que te da, pues, de evocarte a textura. Yo lo llevaría un poquito más allá, bueno, hay un tema visual de la textura, ¿cachai? Cuando tú ves una textura, eso es súper replicable en el cómic porque el cómic es un medio visual y todos los dibujantes del mundo saben que hay que dibujar las texturas, pues bueno, ¿cachai? Es una forma de diferenciar metales, qué sé yo. Pero hay una cuestión que tiene que ver con la sensación táctil de la textura, pues, bueno, y es como, de nuevo, el mismo truco del cerrado, ¿cachai? Cuando tú recurrís a la memoria de lo que experimentó el lector con tal o cual textura, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Cuando una persona acaricia un perro, por ejemplo, Claro. ¿cachai? Y tú sentís esa sensación del pelo o de, no sé, una textura más obvia y más cercana es cuando alguien está con otra persona, ¿cachai? Con tu pareja, por ejemplo. Es una textura o una sensación que todo el mundo ha experimentado y que cuando lo leí en el cómic te evoca esa sensación o esa textura, ¿cachai? O con los sabores. Cuando alguien come, no sé, un flan, ¿cachai? Es distinto de cuando come tallarines. Y tú podías dibujar esa Claro. textura. Y ya pasamos al plano de los sabores, pero básicamente es la misma wea, ¿cachai? Yo creo que ese abusar de la experimentación previa del lector por parte del autor es lo que genera una textura en el cómic. Po. Claro, Ahora, sí, no, no, es que yo he visto harto en cómics japoneses, antiguos sobre todo, que de repente cuando hay algo que siente el personaje, le ponen algo similar, como un dibujito encima, Ya. como un símbolo, Ah, pero algo claro, similar. Lo mismo que hablábamos de las instrucciones al Claro, lector. Exacto. como un icono así. Sí, Ah, mira qué interesante, mira, no lo- y no lo eso entiendo. en los cómics antiguos, los nuevos no lo he visto mucho. Los japoneses experimentaron Sí, muchísimo en los 60 y los todavía- 70. Todavía Experimentaron muchísimo con el lenguaje Por narrativo. ejemplo, el otro día, saliendo un poco, el otro día veía un mangaka que no me acuerdo cómo se llama, Súper bien, aquí nos documentamos para todo. pero lo vamos a poner en los comentarios.
Y al loco como que le arrancaban la mano y los nervios como que causaban ese sonido. Y el loco, en vez de poner la onomatopeya, dibujaba unos locos tocando violín. ¡Ah! ¡Qué ¿cachai? bueno! Es un recurso como... Extraño, pero que Sí, funciona. pero que funciona. Po. Me acordaste caleta de Junji Ito, el loco que hace terror. Que luego usa mucho el tema de la textura para darle Claro, esa sensación sí. como de... Bueno, él ocupa mucha... O sea, acá en Chile lo conocemos como Juanjito. Juanjito. Bueno, tiene algo como de cine arte eso. ¿Te has fijado que en el cine arte como que pasa para representar ciertas cosas? Ocupáis Claro, simbolismo como para... simbolismos para representar ese... Sí. Adulto, así como yéndose en otra bola, hay ciertos cómics que usan totalmente el tema de la textura. Por ejemplo, cómics experimentales. Vi uno que se trata de cómo hacer una operación, ¿cachai? Y el cómic, la gracia es que es controquelado. Entonces, para poder leer el cómic tienes que ir arrancándolo. Qué bueno. Ese totalmente usa la textura a favor de la narrativa, pero ya es una bola como ya experimental. La revista, ¿cómo se llama? Esta que hacía arte Spiegelman, Raw. Raw, sí. Claro, ahí también está esto de las tapas rajadas. Claro, sí, po. Sí. De esa como experiencia. Yo no sé si disfruto mucho esa clase de... Es como interesante, pero ¿no? sí, Pero- Es como otro tipo de experiencia. Sí, es como otra experiencia Sí, sí. de cómic también. Claro. Sí, bueno, igual está, por ejemplo, en los 90 las tapas de metal de los cómics de Claro. superhéroes Sí. ¿cachai? De Marvel que traía una tapa metálica. También es textura a la larga, Sí, ¿cachai? Pero bueno, en fin, qué sé yo. Las tapas holográficas y esa clase de cosas. Oye, pero hablando de todos estos puntos, da la sensación que el cómic no tiene límites. No, pero es que Chan, es chan, chan. interesante hablar de las cosas que el cómic aparentemente no tiene, ¿cachai? Pero que se las rebusca como para simular eso. Po, De hecho, estábamos hablando de las... Aquí en la pauta dice cosas que el cómic no tiene. Al final... Claro, como que fue al revés la cosa. Bueno, y de hecho, aprovechando que estamos en eso, cosas que solamente se pueden hacer en historieta, como que only. Como contrapunto. Claro. Yo, Only. yo quería decir algo que es el tema de los mapas espaciales, que es el cómic tiene esta habilidad de poner pasado, presente y futuro al mismo tiempo y por ende la forma en que se experimenta el pasado, presente y el futuro no es el mismo en otros artes. Por ejemplo, Yo creo que esa es la clave. Claro, Creo que esa hueá que estás hablando tú es la hueá fundamental sí. del cómic. Por ejemplo, en el cine todas las cosas ocurren en un instante que el director te va diciendo. Sí, po. sí, No sé, una sí. escena dura tantos segundos, si ya pasó y no la viste, jodiste. Pero en el cómic tú puedes recorrer la página. Me acuerdo mucho de los cómics que hace Chris Ware, donde tú ves y puedes como leerlo secuencialmente, pero en una segunda leída puedes ver como la viñeta 1 se relaciona con la viñeta 5, la 5 con la 3 con la 7. Entonces, como que el lector tiene esa habilidad para recorrer y guiar el ojo por donde él quiera en el pasado, presente, futuro, como él lo desee. Y eso que hace el cómic, siento que, claro, po, otros medios no lo pueden hacer y es súper enriquecedor para uno como lector porque te sientes como empoderado de la obra. Po. Tú ves cómo experimentas tu narración, por así decirlo. Pero yo quiero, bueno, no solo darte la razón, sino que fundamentar a favor de eso, güey. Porque el otro día hablábamos esto de que el cómic es temporal y espacial Claro. al mismo tiempo, ¿cachai? Tú me decís, eso no se puede hacer en el cine, pero la realidad es que no se puede hacer en la literatura, no se puede hacer en la poesía, no se puede En la hacer pintura, en el teatro, no. no se puede hacer en ninguna obra que sea temporal, en el ballet, en ninguna web que tenga un paso del tiempo, Claro. cualquier tipo de obra que tenga un paso del tiempo que empiece y termine de una manera, no se puede hacer lo que hace el cómic. Una canción tampoco, nada. ¿Cachai? Ni siquiera el hip hop con los... no sé cómo se llama retroceder el disco, ¿cachai? Pero en el cómic tiene esta weá de que no solo es que tú podáis retroceder con la vista, sino que al mismo tiempo contempláis todo. Po, Sí, po, weón. sí, po. ¿Cachai? Tú, la primera mirada de página, Eso. veis la página entera, ¿cachai? Y si la página entera, que en general representa como un minuto de narración, si es que hay que extrapolarlo, ¿no? Tú veis el minuto entero. Claro. Y después vais viñeta por viñeta y cada viñeta es como 10 segundos. Es lo que decía Eisner, pues, de la página como super viñeta. Po. Claro. Que subconscientemente interpretas el todo y después por partes. Es súper raro. Sí, 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 es muy raro. Pero es muy muy raro interesante. porque, sobre todo, uno tiende a enfocarlo desde el punto de vista de la lectura. ¿cachai? Claro. Y recorrer la viñeta mientras lees el bocadillo de texto Claro. y pasáis a la siguiente a leer el siguiente bocadillo. Entonces, cuando uno saca los bocadillos y estos cómics que, por ejemplo, tienen 2 o 3 páginas sin diálogo, o el cómic entero sin diálogo, Claro. ese recorrido visual es súper interesante, Sí. bueno, súper exquisito. Yo una vez escuché que alguien que decía que los cómics que tenían diálogo eran como la narrativa y los que no tenían diálogo eran como la poesía. Era un bonito pensamiento. Es ya, interesante. No voy a entrar ni a compartir ni a debatir, pero Qué discriminador. pero a lo que voy es que es súper como disfrutable ese Sí. proceso más allá de la historia, sobre todo a la gente que, como nosotros, ya notaron, estamos enfermos con esta weá de la historia, de la narrativa y la weá. ¿sí? Que yo creo que lo que genera en los seres humanos es esta capacidad de rellenar, que en el fondo no le está dando al lector el 4, le está dando el 2 más 2. Él es el que como que pone la parte extra, es como hacer un puzzle o un ejercicio matemático a los que les Como gusta. que le pasáis la... No, ¿sabes qué? Es peor que eso.
Porque no le dais el 2 más 2, le dais el 2 más X. Claro. Y él completa el 2 para saber que es 4, ¿cachai? Sí, Porque la de mitad de hecho. la información en el cómic no está. Sí, pues, no está, pues. Entonces es muy bacana esa sensación como de completar las cosas. Y como tú dices, esos cómics que no tienen ni un diálogo, ninguna persona lo experimenta de la misma forma. Unos se demoran más en una viñeta, otros menos, otros se quedan horas viendo un solo bocadillo, etcétera. Es como mágico. Tú me recordaste una cosa que quizá no tenéis que tanto que ver con la pauta, me van a tratar quizás. Pero no les La pasa- pausa la lleva usted, joven, no se limite, no se limite. Es que me quiero hacer el humilde. Pero pero a mí me pasa que cuando yo hago páginas de cómic y luego me piden contar la historia, me resulta súper difícil porque una cosa es leerlo y otra cosa es hacerlo, y la manera en que tú viviste el hacer esas páginas se viene de una manera totalmente distinta. Porque pasaste por cada solución de cada Sí, en viñeta. todo caso. En mi caso tengo que prepararlo. O sea, si yo no preparo la gacetilla de prensa con esta premisa de lo que se trata la historia, realmente explicarlo así como a priori no me sale. Porque Sí, por lo que es decís tú, que uno vive una experiencia al momento de realizar la página y la pensáis. Además, yo trabajo mucho con esta cosa de descartar opciones. ¿Qué pasa si la miro desde arriba? ¿Qué pasa si la miro desde atrás? ¿Cachai? Sí. Entonces, realmente no lo tengo muy claro hasta que le doy 2 vueltas y redacto una premisa para poder contar lo que hice, ¿cachai? Es raro porque uno sabe lo que pasó. Porque además estuviste ahí, pues, weón. Sí, pues. Además eres el artífice de la weón. Entonces, sí, es una cosa muy rara. Ahora, y el siguiente punto que me aparece acá en la pauta que yo hice La hermosa pauta. es estética. Entre paréntesis, efecto máscara. ¿Quién? Ah, no, son dos conceptos distintos. No es que la estética sea única y propia de las historietas, ¿cachai? Porque en la pintura también se puede usar y en las películas de dibujo animado también se puede La hacer. música ¿cachai? también tiene una manera de... No, estética no. La música Sí. no tiene estética, pues, weón. Tiene sonido, pues, weón. No, claro, pero bueno, ahí nos vamos a meter un tema de matices y todo el tema y estamos hablando de comida. ¿No? Pero, filo. Pero digámosle gráfica. Entonces. Diga gráfica, si, sí. si tenía un problema semántico con la palabra estética, digámosle gráfica, ¿cachai? Claro. A lo que voy yo es que en el cine o en el teatro, por ejemplo, bueno, en la literatura obviamente que no, pero en el cine y en el teatro, cuando tú ves un actor, es el actor, pues. O sea, la única estética que hay es realista, ¿cachai? A pesar de que habrá cineastas que le dan una plasticidad como Tim Burton o Guillermo del expresionismo Toro, alemán, o, claro, o sea, se usa un tratamiento, pero finalmente siempre el actor tiene forma de ser humano, ¿cachai? Aunque haga de extraterrestre. Ah, ya ahora entiendo. Cuando tú haces un dibujo y lo haces cartoon, es muy distinto de una estética realista. ¿cachai? Claro. Es tan distinto que para ciertas, porque yo soy de la idea de que todo esto es narrativo, para ciertas historias Sí, sirve un estilo y para ciertas historias sirve otro. O sea, tú no podís contar una historia de ratoncitos que son piratas y andan en una tetera con una estética. Claro, que no podéis contar eso con una estética realista, po, weón. ¿Cachai? Tiene que ser un dibujo Icónico. icónico, ¿cachai? Representativo de algo. Y eso, las películas de dibujo animado lo hacen súper bien. Que sé yo, en Disney lo vienen haciendo hace Bueno, 100 años. hace poco salió la película del Rey León que ha metido mucho ruido porque Criticada, es y como que para la mi emoción... gusto- y para mi gusto pierde. Claro, había salido antes el niño de la selva, ¿cómo era el cuento de la selva? Sí. Había salido con la misma tecnología. Que además es un fraude porque te dicen en imagen real y son dibujos animados en 3D, weón. Así que cambiamos una de dibujo animado en 2D por una de dibujo animado en 3D. No, weón. pero El amor no me mi dinero. la gente, yo no la he visto la película, pero mucha gente que he visto haciendo crítica en YouTube dicen que en realidad siempre le remite a la emoción que le provocó la primera película. Que Es la que- primera película es como que la que vale, Que, ¿cachai? hello, para eso está hecha la película, weón, para revenderte algo que te gustó hace 20 años, weón. Ahora yo, respecto a justo lo que estaba usted hablando, tío Claudio, es que muchos colegas critican a otros colegas con cierta estética mucho más sencilla, más simple. pero es como que si es efectiva, no hay Es que espacio para la ponte crítica, tú, weón. Desde mi perspectiva. ¿no? Tanto tu estilo como. Bueno, a lo mejor por mí. Mi estilo no sirve como para hacer tiras cómicas. Ya, yo creo que sí, pero. No, pero pero- fundamente. Pero hay ciertos estilos que te funcionan mucho mejor. Tú puedes decir que son más óptimos. Si tú lo decís por esta cosa de que si el dibujo es más simple, transmite mejor la idea. Y tu dibujo por ahí es muy complejo para una tira cómica. ¿A eso te refería, no? No sé si es complejo, pero me refiero que hay. No, que tiene un peso visual y una tridimensionalidad. Claro, y claro, una pero cosa claro, me refiero que en el humor se suele ocupar un dibujo mucho más directo, más sencillo. para que transmita mejor la idea, pues, claro. Exacto, ¿cachai? Y De en hecho, cambio. muchas veces sin fondo, tiene una rayita, una Sí, piedrita. y es muy rápido el trazo. Sí. Y eso tiene un porqué también. Sí, pues tiene un porqué. De hecho, MacLeod hablaba de eso. Hacía una pirámide donde. Es que vamos a traer a MacLeod, weón, no necesitas más el texto, weón. Y Al Pacino. Y al Pacino. Y a Kurosawa también. Luego,
en cada punto de la pirámide ponía un tipo de estilo, po, que era el figurativo, que es el más realista, el lado del icónico, que es el más simplecito, y el abstracto, po, y cada uno evocaba distintas cosas, po. Claro. Entonces el icónico es más con el terreno de las ideas, po, Claro. de cómo nosotros como vemos las cosas mentalmente. Con el estilo de dibujo tratáis de representar. Claro, las ideas que tenemos en la cabeza. El figurativo es más de cómo ves la realidad, cómo ves la naturaleza. Yo le agregaría ahí, no es por discutir con MacLeod, pero le agregaría el expresionismo también, po. Claro, ese sería como más abstracto, ¿no? O... No necesariamente, po, Está porque como entre medio. el expresionismo lo que busca es transmitir una emoción sin necesidad de recurrir al figurativo, ¿cachai? Claro. Sin el uso de la forma. Nosotros en cómic hacemos una mezcla de los dos, po. Nuestro dibujo es figurativo, pero a su vez es expresionista. Claro, claro. ¿Cachai? Y qué tanto te carguís para un lado o para otro va a depender de cada artista, ¿no? Sí, po, y lo que quieres evocar también. Claro. La Fierra me acuerdo que hacía harto como cómic más tirado para... Sí, Es que- Carlos Nine y Lucas Nine usaban harto eso, Sí. de como formas súper sueltas, incompletas. Sí. Sí. Bueno, pero el punto es que con la estética, Claro. la estética como recurso narrativo es algo que no es solamente, pero sí es muy propio de la historieta. Sí. Cuando tú contáis una historia para niños, elegís un estilo de dibujo Icónico, súper específico. simple, claro. Más limpio Más limpio. comparado con ciertos fanzines que son más contestatarios. Por Ah, ejemplo, claro, de hecho, po. ¿Cachai? Que sí va a tener una estética más sucia, Claro, más porque fuerte. además que hay estéticas que están relacionadas o vinculadas con ciertas temáticas y uno como que si quiere emparentarse con esas temáticas recurría a ese mismo Claro. tipo de estética. Que si vaya a hacer un western, hay 50 años de historietas de western, entonces te fijáis cómo lo han hecho y obviamente buscáis un estilo similar. Nos pasa mucho que cuando veis un manga con ojos grandes y todo y es western, como que no te suena. ¿Cachai? Como ¿Qué que es no cuaja. El western no es manga, ¿cachai? Entonces hay que hacerlo de otra manera. ¿Cachai? Entonces uno como que ocupa la estética como un vinculante hacia el conocimiento, otra vez, hacia el conocimiento previo del lector. Claro, po, weón, de hecho. ¿cachai? Y funciona, weón. Sí, es verdad. ¿Gonzalo quería decir algo? Alexis. No, recordé en un documental que se llama Manbel, de Naoki Urasawa, ¿Ya? que ahí entrevistan distintos dibujantes. Y había un dibujante que el loco dibujaba con plumilla, como todos los mangakas en realidad. Pero había una escena en que él le quería poner como el 110%, que era una escena, un primer plano, un personaje enojado así. El tipo dejaba la plumilla y agarraba un palillo de estos palillos chinos para comer y empezaba a dibujar con eso. ¿Cachai? Ya. Y el loco le preguntaba, oye, ¿por qué estáis...? No, porque la expresión es diferente, ¿cachai? La estética que ocupo para Claro. esto no es lo mismo que esto, y esto transmite más que... Claro. O sea que con eso me dais pie para otra weá que es re interesante, que de nuevo, los japoneses experimentaron mucho. Una weá que hacen solo los japoneses, que yo al menos solo le he visto a ellos, y a Moebius, que cuando el personaje expresa distinto, cambian el estilo de dibujo. ¿Cachai? Como que esta famosa weá de los chibi, Sí, sí, sí. en el Slam Dunk se veía mucho que cuando Sakuragi se enojaba, Se una chibi. convertía en un bonito chibi. Sí, Se lo perdían las expresiones de la cara y todo. Y bueno, generalmente está asociado al humor. ¿Cachai? Es como una especie de un chiste interno, pero igual eso se puede usar de otra manera. Sí, Como te pues, decía Moebius, narrativo. por ejemplo, en el Incal. John Default cambia, po. Cuando Sí, John pues, Default de es heroico, el dibujo Sí, es distinto, sí, pues, ¿cachai? totalmente. Y la forma de achurarlo es distinto, y la forma de la línea es distinto. Entonces esa weá de usar la estética y incluso cara de rajamente cambiar la estética de una viñeta a otra a favor a favor de la narración o de la expresión, es una weá que hace la historieta. Claro, po, weón, de ¿cachai? hecho. Que por ahí también se puede hacer en las películas de dibujo animado. y Pero no también se siente tan natural como en el cómic. Como Claro. el cómic aunque lo ves y... pero ponele que sí, ¿cachai? Pero son 2 o 3 disciplinas o 2 o 3 tipos Claro. de arte que pueden recurrir Bueno, a eso, eso- hace esa weá en literatura. po, Eso, weón. Claro. eso personalmente, yo algo que no he visto en animación. Eso de cambiar de... Puta, me tendría que poner a buscar. Yo veo harta animación experimental. Ponele esta en Mind Game. En De- Mind Game hacen harto eso. Sí. De hecho, hay incluso sí. algunas partes que los personajes no están dibujados. Son Claro, precisamente caras de actores que están con un filtro encima, ¿cachai? Pero habría que buscarle. No, Claro, no es algo habría que- habitual. habría- ¿cachai? habría No que es algo ver, habitual, sí. sí. Pero es una weá re interesante Sí, de analizar. sí, de todas weón. maneras. Creo que es un recurso que nosotros nos estamos perdiendo en nuestra narrativa, weón, porque renunciamos a eso, weón. Oye, ¿y lo de efecto máscara? ¿A qué se refieren con eso? ¿Lo explica usted? Ya, bueno. Volviendo de nuevo a MacLeod. Él hablaba de cómo es el efecto máscara. Perdón que te interrumpa. Usted, tío Claudio, está molestando por lo de MacLeod. A usted lo voy a molestar por Gonzalo Martínez. Que lo hemos nombrado en este... Oye, sí, ahora sí. Pero lo acabo de nombrar. Y me quiere molestar a mí. Ya, Que a todo esto vamos a tirar una capsulita aquí a los amables auditores. Va a estar el tío Gonzalo Martínez en el podcast. En algún momento, no puedo decir cuándo, pero en algún podcast futuro vamos a tener al tío Gonzalo de invitado. chan, chan. Ese va a ser el apogeo del. Sí, ese podcast lo vamos a cobrar.
No sé, no. Va a ser pago por Ah, escuchar. mentira. Todo el mundo puede escuchar gratis nuestros podcasts, para siempre. Ya después de tanta interrupción ahora... Así que lo que es el efecto máscara. El efecto máscara se da cuando los personajes Usan máscara, como en los superhéroes, por ejemplo. se ponen mascarita. Tuxedo Mac. Ya la weá se fue a la chica. Ya, weón, pongámonos en serio, weón. Ya, dale. Ya, son muy simples, muy icónicos, pero los fondos son muy realistas. Y McCloud lo define con líneas para hacer y líneas para ver. Las líneas para hacer es cuando tú te sientes identificado con el personaje porque es muy simple, parece un icono y por ende lo sientes relacionar contigo mismo porque es como tú te ves a ti mismo, casi como monito de palo, pero en la realidad la ves súper compleja. Entonces el efecto máscara es cuando un monito es muy chibi, simple, icónico, pero en la realidad o el fondo es súper detallado. No, yo voy a diferir con usted. ¿Ya? Sí, lo que usted dijo está correcto, pero no necesariamente así. La weá del efecto máscara tiene que ver cuando el dibujo del personaje se hace con una lógica y el dibujo del fondo se hace con otra lógica. ¿Cachai? ¿Ya? En este caso lo que decís tú está bien, pero no es exclusivamente eso, ¿cachai? Yo puedo hacer un dibujo súper realista y súper detallado del personaje y también generar un efecto máscara con un estilo de dibujo súper realista y súper detallado del fondo, simplemente cambiando las herramientas o los recursos. Por ejemplo, ¿Ya? si con el personaje uso bloques de negro y pinto con pinceles y cosas así, y el fondo lo hago con plumilla o con Rapidograph y con regla, va a quedar mucho más técnico y el personaje va a quedar mucho más orgánico, Claro. y se sigue generando un efecto máscara. Básicamente esto pasa por lo que decís tú de cómo el lector se relaciona Claro, con claro, con esa las parte líneas, del dibujo, claro, ¿cachai? Entonces cuando el lector ve un personaje, lo que está esperando ver de ese personaje es si el personaje sufre, si Claro. miente, si logra sus objetivos, si se le muere un hijo, ¿cachai? Está preocupado de eso. Claro. Y cuando ve el fondo, en realidad está preocupado de cómo rebota la luz en la pared o esa clase de cosas, ¿cachai? Entonces no hay identificación con una pared, pues, Claro, con una claro. pared, ¿cachai? Claro. En cambio el personaje no es un dibujo. El personaje es una persona que sufre, que siente, que ríe, Claro. que ama. ¿Cachai? Ah, Entonces, claro, eso es claro. lo que genera el efecto máscara. Lo que estás diciendo tú es un ejemplo del efecto máscara, pero no es excluyente Claro, del claro, otro. es que es un ejemplo un poco más, como muy... Es más lógico. Claro, Es más lógico. es como el más, claro. De hecho, MacLeod ocupa Arje para explicarlo. Sí, porque porque es como- Tintín era súper caricaturesco y el fondo era súper fondo era detallado. trabajado. Claro. Bueno, y Es como lleva al extremo, más que nada. Y para redondear la idea del podcast, ¿cachai? El chiste del efecto máscara es una cuestión que yo no he visto. Bueno, en las películas de dibujo animado se usa mucho Sí. por un tema de producción, ¿cachai? Los fondos son pintados a mano, lo que amáis tú, y los personajes son pintados de otra manera porque hay que animarlos, pues, weón. Pero fuera de ahí yo no lo he visto, ¿eh? Yo no he visto el uso del efecto máscara como recurso narrativo en otra arte distinta que no sean los dibujos animados o la historieta. O sea, en las películas de Marvel, los fondos esos que... Ponte tú, Guardianes de la Galaxia, en Thor, la última que había salido, igual no era un color realista. No, claro, pero hay una paleta estética que en general los personajes usan la misma, ¿cachai? Creo que es más cercano por ahí a lo que pasa en el teatro, que el fondo es sugerido nomás, ¿cachai? De repente hay un barco y el barco es de cartón atrás, Claro, y se mueve y el- poquito, ¿cachai? Ahí, eso podría interpretarse como un efecto máscara, pero no sé si se usa narrativamente o si tiene más que ver con las limitaciones del espacio, weón. Sí, y no genera tan la misma relación con el lector, en este caso el espectador, porque no... Porque no- básicamente lo que dice en el teatro es, loco, el fondo no importa, imagínatelo, ¿cachai? Claro, en claro. cambio, en la historieta sí se le da Sí, una pues, importancia Claro, al fondo. porque igual en el teatro tú estás viendo a los actores. Eso es lo importante. Es que lo- Claro, claro. Sí, Y, porque- y además el cómic genera una relación súper íntima con el lector, po, que a diferencia de otros artes que son como más para muchos espectadores al mismo tiempo, no es lo mismo que el cómic, que al final es una persona leyendo una obra y como que generas otra relación con lo que estás leyendo, como que te metes más, siento yo. Estás como más dentro del personaje y las cosas y cómo se van narrando. Pero a cambio de eso, el teatro tiene la interacción directa con el público. Claro, claro. O sea, es una cosa por otra. Pero, Sí, no, pero me refiero como a mí en me favor gusta- al- Me gusta más lo que decís pero, tú. ¿ah? pero, por ejemplo, yo vuelvo a colocar a la palestra al dibujante de 100 balas. Ya. Rizzo, Eduardo Rizzo. ¿Cachai? Él en muchas de sus páginas te presenta el escenario bien detallado, ¿cachai? Aquí hay un auto, aquí hay una gasolinera, ¿cachai? Y en la otra, bloques de negro. Claro. ¿Cachai? Y veis la luz del auto. la luz del auto, claro, como la silueta Claro. o la... Porque la primera viñeta como que se expande al resto. Claro, Ya... ¿cachai? Entonces tú ya sabes... Yo a don Diego Toro le escuché una explicación súper interesante sobre lo que tú estás diciendo. güey. Esto cuando alguien te va a contar una historia. La gente que cuenta muy bien la historia te la sabe ¿Dosificar? dosificar, esa es la palabra que estaba buscando. Entonces, si alguien te cuenta muy mal la historia, te va a decir, no, sabes que estaba en el mall y me ocurrió esto porque estaba en el mall, ¿cachai? Entonces, cuando estaba en el mall, fue un tipo y se me acercó y me dijo, acá en el mall. Y tú dices, tipo, ya me explicaste dónde está ocurriendo esto. Entonces, es un recurso muy clásico del cómic que las primeras viñetas Ya, y ubicáis. usted me está mirando a mí porque yo dibujo el mole en todas las viñetas. Qué bueno que no entendamos. No, pero, así como lo explicáis tú,
puta, no hay forma de no decirte que tenés razón, pues, weón, que es cierto. Y lo sé. No, sí. Sí, pero es un tema de cómo tú también tienes la capacidad, así como podéis contar una historia y la podéis contar muy mal como muy bien, ocurre lo mismo con las viñetas, o sea, y además tiene un tema más técnico medio latoso, pero en el fondo es no dibujar tantas veces el mono. Claro, para que, O sea, para que- si tú ya para que sugieres que quitarte- está... Claro. Sí, a veces, claro, también tiene el peligro el sugerir. Yo siento que hay que tener Claro, con el depende tema. también como, por ejemplo, los europeos, es todo lo contrario, podemos tener mola cada rato. Como por ejemplo las ciudades Pero es por oscuras, la o forma de Twitter, narrar, Peter. po, claro. Pero igual ahí hay un tema que muestran, te muestran el plano general del mall y después son como partecitas. Es un No, drama. pero está bien, pero es verdad que, por ejemplo, el cómic europeo usa mucho más planos medios, ¿cachai? Y en el plano medio es indispensable. Bueno, el plano medio se inventó para ver cómo se relaciona el personaje con el fondo, pues. En cambio, las otras escuelas, como el cómic americano, o el italiano, o el japonés, usan más primeros planos, ¿cachai? Que planos medios, precisamente para no decirte el mall. Bien, y para estar cerrando esta segunda parte de las cosas que solamente se pueden hacer en historietas. La primera, el salto de página. Y también la forma de la viñeta. ¿Qué nos pueden Bueno, comentar? esa wea sí que solo se puede hacer en historieta. Sí, Te da la, claro. te da la chucha con la peli de Hulk en que partían la pantalla en varias partes. ¿Con Tic Tac? Puta, La teleserie... Tic Tac, la teleserie también. puta que entendieron todo mal, güey. Voy a hacer una peli de superhéroes, así que voy a partir la pantalla. Eso es entender todo mal, güey. Es como agrandarle los ojos a Alita porque es mala, güey. Qué manera de entender mal las cosas, güey. Bueno, en fin. Yo considero que esos son los recursos propios del cómic y que son súper útiles narrativamente hablando. O sea, Claro. no vamos a hablar, no le vamos a explicar a la gente lo que es la forma de la billeta y por qué una billeta ancha es más representativa del espacio y una más delgada. Pasa más rápido el tiempo y todo. Tal ¿Qué- cual. ¿Pero qué lo acaba de hacer? Yo voy a la rápida. Bueno, o el salto de página para dar sorpresa, pues obvio que si en la última billeta de la página derecha generáis un gancho de sorpresa y al dar vuelta a la página en la primera de la izquierda Tenéis que generar un- contestáis esa sorpresa, se genera un ritmo narrativo. Pues Claro. son cuestiones que todo el mundo que haga cómics sabe y yo estoy convencido de que la gente que nos escucha se dedica a esto. Pues, bueno. Entonces, vamos a redundar en eso. Pero es necesario nombrarlo porque son las weas que yo creo que son herramientas súper propias de la historieta por definición. ¿Cachai? Exacto. Y con esto yo creo que... No sé si los chiquillos quieren aportar algo. Bueno, a mí me gustaría recomendar una película. Ya. Cáchale. Que tiene Pero viñeta. que tiene que ver mucho con lo que hablamos hoy, con las cosas del cómic y todo. Spider-Man Into the Spider-Verse. Ya. La animada que salió hace poco. La última. Ocupa mucho recurso de la historieta. Y bien ocupado. Puta que bueno, weón. Muy bien ocupado. Ya. ¿Cachai? Estaba pensando Y- lo mismo. no, la premisa de esa película que tienen los animadores es que cada viñeta se puede ver como una. O sea, cada escena se puede ver como una viñeta de. Claro. Y la gracia es que te dan el tiempo suficiente como para interpretarlo como si fuera un cómic, ¿cachai? Porque cuando lo ves muy rápido no funciona, pues. Pero ahí como que te dan el tiempo suficiente para... ¿Pero entender tú la viste cómo- también? Sí, pues. Porque es que el otro día hablábamos con el Yanko, no sé si escuchaste el podcast después, Ujú, hablábamos de Watchmen, que Watchmen Claro. explota mucho los recursos de la historieta, entonces cuando tú la adaptáis a cine, lo que adaptáis es la historia. Claro. Sí, pues. No los recursos propios Claro. de la historieta, No, porque no se puede. claro, esto En hace este caso, como- Spider-Man todo no, lo es, contrario. no es que explote mucho los recursos de la historieta, o sea, adaptar la historia de Spider-Man no es tan No, difícil. pero los recursos, por ejemplo, la onomatopeya, Sí. Ah, ya, la ya. visual, El paso del tiempo el también. sí, Puta, qué bueno, interesante, es- Claro. De hecho hay una viñeta donde sale Spider-Man saltando un edificio y le ponen como hartas veces y puedes como sentir como si fuera un cómic donde el Ah, loco... y no molesta, no Sí. es como, oye, No es como pero- Hulk. Claro, no es Claro. como, oye, si esto De hecho, no, se entiende que los locos manejan el lenguaje del cómic. Ya. Hay un pensamiento crítico antes de hacer la película. Sí. Perfecto, entonces la voy a ver en Ganula. Y pasamos a la última cápsula. Espera, me estoy pareciendo a ¿cómo se llama el periodista de televisión? La última, mira. Paulsen. Fernando Paulsen. Bueno, pero la última cápsula de FIC, antes de FIC. Y vamos a invitar a la gente a que no se pierda qué es lo que va a suceder en FIC. FIC en la próxima semana. Si todo sale como tenemos planeado, este podcast lo grabamos hace mucho, pero si todo sale como tenemos planeado, este podcast se va a publicar una semana antes de FIC. Así que si usted lo está escuchando en este momento, el próximo viernes es FIC. Viernes 6 de septiembre 6 y 7 y 8 de septiembre en... en la Santo Tomás de la... ¿Cómo llegamos ahí, don Diego? ¿Usted que es de Santiago? Muy fácil, pues. O sea, te tomáis la línea 5, ponte tú en el centro de Santiago y te dirige al metro San Joaquín. Te bajáis del metro Está frente a la y está al estación. frente tuyo. O sea, es imposible perderte. Pero yo le voy a pasar un dato. En la estación de metro hay un cajero automático. Saque plata para que pueda pagar en efectivo, porque la mayoría de los editoriales reciben solo plata en efectivo, excepción de Ariete, que en Ariete recibimos tarjeta de crédito, así que usted puede gastarse en efectivo en la otra tienda
y comprar con tarjeta era Ariete. Porque Pero sí, buen bacán dato, era ¿eh? Ariete. Sí, buen dato. Sí, no, buen pero dato. fuera wea. Y otra cosa es que afuera de la Santo Tomás venden unos sanguchitos muy ricos, así que usted puede almorzar ahí, no pasa nada, valen 2 lucas y que hay chato, así que puede estar todo el día en FIC, te vayas a almorzar a los sanguchitos. Y recordamos igual que el evento es totalmente gratis y familiar para toda la familia. Y además recordamos que vamos a estar en el stand de Ariete. Chau, chau, chau. Bueno, el podcast pasado hablamos todo el podcast de esta wea. Janko, ¿tú vas a ir a FIC? Sí, pues igual. Te queda más lejos que puta Para que despedirme de wea. los colegas. Chun, chun, chun. ¿Por qué va a despedirte, El weón? último evento social. Ah, Bueno. ¿te vas a ir para las Zuropas? Sí. Se va a investigar nuevos rumbos. Oye, bueno, pero volviendo a FIC, pues, weón. Nada, pues vamos a invitar a la gente. Sí, el horario habitual de FIC que siempre es de las 11 de la mañana hasta 6 de la tarde. 6, 7 de la tarde, sí. sí. Lo más probable. 3 días, hay premiación los viernes. Lanzamiento de cómics, ¿no? Hay lanzamientos de cómics. Bueno, nosotros tenemos lanzamiento, pero el Hola. podcast pasado estuvimos hablando de todo el podcast de esa weá, pero para repetir nueva, Berserker Fuego de Acero va a estar en el stand de Ariete. Yo voy a estar sábado y domingo todo el día firmando, hablando con la gente, haciendo dibujos, etcétera. Así que si va por ahí, pásese, dése una vuelta y puede comprar todos nuestros títulos. Lo va a pasar muy bien. Y a saber cómo si el año pasado la presencia de los dibujantes temuquenses, ¿sí? ¿Cierto? Fue importante. A saber si este año también va a ser igual. Yo espero que sí, pues, weón. Cada vez hay más dibujantes temuquenses. Ahora dicen que un tal Diego Toro Es más del sur. El infiltrado. Ahora va el Janko también, ¿cachai? ¿Qué otra cosa podríamos agregar de lo que va a ocurrir en este magnífico evento que es FIC, que es la Feria Internacional de... Tú sí, algo que no hayamos hablado la semana pasada. Yo creo que la gente ya nos odia, Bueno, weón. puedo hablar con los autores de la En misma persona. revista, claro, editores, hay charlas. Sale el hay- lanzamiento, hay talleres. Creo también que va a haber un espacio para niños. Sí, siempre hay. Al menos todos los años hay. Claro, el FIC Kids. Sí, sí, el FIC Kids. Y otra cosa que pasa harto en FIC es que vienen, para este año no hay nada anunciado, pero vienen hartos editores de otras partes de Latinoamérica. Entonces vienen editores de Argentina o distribuidores de Argentina, que son Andrea Corsi, viene casi todos los años y él trae mucho material argentino. Bueno. El año pasado vino un flaco de Colombia. Así que es una buena instancia para encontrar material de otros países latinoamericanos a buen precio, etcétera. Entonces, si le gusta esa onda, vaya a FIC y además puede ir a Ariete. Es dinamita pura. Y eso, bueno, los Bien. invito, yo los dejo muy invitados al Festival Internacional de Comedia de Santiago. Bueno, como último quiero agregar que si usted es dibujante, en ese lugar van a haber muchos autores que usted puede llevar su pega y puede hablar con los autores sobre su pega. Ninguno se va a hacer bravo. Sí, y hay editores también, así que si tienen algún proyecto preparado pueden mostrárselo a los editores, etcétera. Bueno, todo esto lo hablamos la semana pasada Sí, y ya pero estamos, para nos estamos repitiendo, pero en Sí. fin. Bueno, y con estas últimas palabras ya vamos cerrando la última cápsula de Sí. lo que fue... Bueno, sí, pues, hay que aclarar a la gente, la próxima semana, como hay FIC, no va a haber podcast. Y ya el podcast vuelve a su ritmo habitual de semana por medio, que es lo de siempre. Se acabó el especial FIC de agosto, que fueron 4 podcasts seguidos. Y Camino. el camino a FIC. Camino a FIC. Oye, ¿verdad? Era más que cápsula, era camino a FIC. FIC. Pero bueno, Pero la gente ya sabe cómo viene la mar. Está improvisado aquí, güey. estudié animación de radio, no, entonces para que nos complicamos. Último camino. Así que nos vemos en FIC prontito, la próxima semana. Exactamente. Ah, Bueno, y, Pico. y cerramos el podcast, ¿dónde digo? Exacto. Vamos cerrando el podcast agradeciendo a nuestro super invitado especial que es Janko Super. ¿Cómo lo pasaste? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y... Nos queda un podcast más con Janko Super, ¿cierto? ¿Cuándo es el otro podcast? ¿El 1 de septiembre? Ya, sí. Tengo un podcast más que Vamos a nosotros. hacer un podcast más con Janko Super. Pero la gente ama estos podcasts super intelectuales de cómics que hacemos con el Janko. Ustedes no están viendo, pero tenemos unos vinos en la mano, los estamos revolviendo. Sí. Uno tiene que esforzarse aquí. Para parecer Pa' inteligente, güey. Sí. Solo a Titian Barker que su programa no es tan intelectual como el de nosotros. Oye, Bueno, bueno, oye, y no- no le agradecemos a los lectores, a los Hemos- lectores. hemos- Le agradecemos a los amables auditores que se han suscrito. Estamos, Oye, estamos sí, punto mal de llegar- educado. sí, a punto de llegar a los 3 suscriptores ya. Tenemos un montón de escuchas. El podcast ha subido el promedio de escucha, el promedio de retención y todas esas cosas. Muy Sí, contento. siempre agradecer a la gente. Primero por escucharnos. Así que, además, Segundo, si lo terminan de escuchar entero. otra cosa que quiero decir: el promedio de escucha está muy por encima del número de suscriptores. Así que hay mucha gente que está escuchando este podcast y no se ha suscrito. Ah. Así que el llamado es: por favor, suscríbase a este podcast, porque mientras más suscriptores, más felices somos. No hay otra razón realmente. Sí, Soy feliz. es fácil suscribirse. Mira, si la página se parece mucho al de X video, pero
Claro. Es blanco y sale un botón rojizo que dice suscribirse. Listo, la verdad Y es ahí. gratis, a usted no le cuesta nada, nos hace muy felices a nosotros, etcétera. Y cuando tengamos muchos suscriptores vamos a tener auspiciadores. Y a los 10.000 likes vamos a tener. Vamos a hacer la once una- con Don Diego Torres. Sin ¿sabes? camisa. Sin camisa. Ah, no era desnudo, ¿no? Ah, no, sin camisa no. Ah, bueno. Usted ya, lo demás corremos su cuenta. No queremos asustar a nadie tampoco. Bueno, ya esto se está alargando estúpidamente. Bueno, y como siempre, comente abajo para seguir la conversación. Oiga, si usted qué balsudo, siempre Soy se comenta un ahí abajo y balsa sigue la de pies conversación. a cabeza. Nunca lo he visto comentar nada a usted. En ningún programa de YouTube, en ninguno lo he visto comentar. No, pero a ver, No lo sé, los yo, comentarios son esto va a ser lo último que voy a decir y después el programa lo va a cerrar Alexi. Hagamos eso. Acuérdense de comentar que quiero escuchar al tío Claudio cantar flamenco. flamenco. Yo Hashtag. casi digo guanaco. Eso. Hashtag quiero escuchar al tío Claudio cantar flamenco. Eso. Ya, Alexi. Bueno, hasta la próxima, nos despedimos. Gracias por Chao. escuchar. Bye bye. Nos vemos. Chau. Hasta luego. Chao.